edición más de nuestro programa. El día de hoy vamos a contar en esta entrevista con la presencia de la doctora María Eugenia Ull, quien tenemos el gusto de tenerla, de que nos haya aceptado la invitación y de que ustedes puedan conocerla más a profundidad, puedan conocer de la trayectoria de esta gran profesional antropóloga de corazón, porque tiene pues en sí muchos temas muy relevantes, muchas investigaciones en su haber, así que vamos a conocer el día de hoy. Sin más preámbulos, vamos a hacerle la presentación e invitarla a que pueda prender su micrófono y que nos dé la bienvenida. Doctora, ¿cómo está? Muy buenos días. Muchísimas gracias por aceptar la invitación a nuestro programa de Hablemos de Turismo y Cultura. Muchas gracias, Yesenia, Ricardo, Paul, Flavio, por esta oportunidad de volver a Huancayo, de volver a la universidad a través de una plataforma digital. Y muchas gracias, honestamente, por la presentación. Yo soy antropóloga, soy profesora principal en el Departamento de Ciencias Sociales en la Pontificia Universidad Católica del Perú. Y para mí es un honor estar con ustedes hoy en el programa. Cuente un poco más para todos nuestros seguidores y para todo el público que nos acompaña el día de hoy. Yo tengo una frase que he encontrado acerca de su trabajo y donde menciona, dice, no solo me dedico a hacer investigación y formar nuevos profesionales en antropología, sino como siempre nos decimos entre colegas, es nuestra forma de vida. Entonces usted tiene un concepto muy interesante acerca de la educación, ¿no? De la educación, de hacer antropología. Entonces, nos gustaría que nos comente un poco en su haber, ¿no? ¿Qué proyectos de investigación ha tenido? ¿Quién es María Eugenia como antropóloga, como docente? Coméntenos un poco más, doctora. Gracias, Enia, por la pregunta. La frase de la antropología como una forma de vida, en realidad era una frase del padre Manuel Marsal. No sé si ustedes han escuchado hablar del padre Manuel Marsal, fue un antropólogo muy prestigioso de religiones y de religiosidad popular. Y Manolo fue asesor de mi tesis de licenciatura en antropología. Y él siempre cuando hablaba sobre la antropología decía que nosotros no solo nos dedicábamos a hacer investigación o a hacer trabajo profesional, en mi caso específicamente a enseñar, que es parte de mis pasiones, y a investigar, sino que lo convertíamos en algo que iba con nosotros, porque la antropología te enseña a pensar y a colocar a las personas en el centro de tu investigación. Y eso define relaciones de respeto, de tolerancia a la diferencia, que son bases primordiales para pensarnos en un país en democracia, por ejemplo, ¿no? Y en ese sentido, Manolo siempre decía que la antropología era un estilo de vida porque implica tener a la tolerancia y el respeto por los demás como valores que son fundamentales en nuestra forma de ejercicio profesional y académico, pero también en lo que es nuestra vida cotidiana, ¿no? Y en ese sentido, yo me he dedicado en realidad mucho a la docencia, pero también muchísimo a la investigación, ¿no? Eh, en realidad yo he conducido y he sido parte y he conducido muchos proyectos de investigación, ¿no? He trabajado por años en temas vinculados a memoria, derechos humanos, arte, por ejemplo, y política en comunidades postviolencia en Ayacucho, específicamente centrándome alrededor de lo que sería un trabajo más enfocado entre la antropología del Estado y la antropología visual, por ejemplo. Yo tengo un interés muy grande en las metodologías audiovisuales y experimentales. Eh, y por eso creo que también en la especialidad de antropología en la católica, yo enseño uno de los cursos de metodología en el pregrado y también en el posgrado, ¿no? Me interesa mucho enseñarles les estudiantes a investigar, ¿no? Y eso parte por enseñarles
a pensar desde la metodología en cómo diseñar problemas de investigación, cómo delimitar un campo de investigación, ¿no? En los últimos años he estado trabajando, digamos, mucho, también vinculado al tema de, digamos, de antropología del Estado, pero en comunidades Cucama, Cucamiria, en el Bajo Marañón, y últimamente con comunidades ayánica y organizaciones indígenas ayánica en la selva central, ¿no? Pero centrándome sobre todo en lo que han sido procesos de recuperación, em, y, o sea, de recuperación después del COVID, o sea, ahora con la pandemia, pero considerando también, sobre todo, por el trabajo previo que tengo en reparaciones, lo que también han sido procesos de remediación, sobre todo para la zona del Bajo Marañón, ¿no? Y eso es un poco lo que he estado haciendo últimamente. Así que saludamos ese ímpetu por querer hacer investigación, por querer realizar el trabajo. Antes de Sí, pasar a la... Sí, iba, sí, iba, dígame. iba a añadir una cosita. Desde el año 2020, Concitec tiene un fondo para ciencias sociales, ¿no? Nosotros recibimos, ganamos en el primer concurso un proyecto de investigación, que es este que les estaba comentando, con 4 comunidades Cucama en el Bajo Marañón. Entonces, más bien, lo que deberíamos es siempre proponer, ¿no?, que esos fondos del Estado, por ejemplo, crezcan para investigación en ciencias sociales, ¿no? Muchas gracias, doctora, por ese aporte. Es muy cierto, nosotros debemos de promover, ¿no? Si no hay interés por parte de nosotros, también no se generan estos espacios para la investigación o estos espacios que nosotros también como canal de Hablemos de Turismo y Cultura llevamos. Queremos dar a conocer el quehacer del antropólogo, qué es la antropología. Mucha gente al inicio, doctora, le comento de que no conocía mucho el quehacer de la antropología en mismo Huancayo, en el Valle del Mantaro, en el departamento de Junín y a nivel nacional. Pero poco a poco, viendo, entrevistando a muchos colegas en diferentes áreas, nos hemos dado cuenta de la gran riqueza y la gran labor que viene realizando los antropólogos y antropólogas a nivel nacional e internacional. Entonces nos sentimos orgullosos y mucho más empoderados de ese trabajo. Antes de pasar a la segunda parte, doctora, para que ya realicen las preguntas y darle pase a Ricardo, quisiera que nos comente para usted qué significa la antropología. ¿Qué es para la doctora María Eugenia la antropología? Uy, esa es una pregunta siempre complicada, ¿no? Mm, Yo debo decir que siento una gran pasión por la antropología. Para mí, la antropología me ha enseñado a salir de mi comodidad, este, a salir a pensar diferente. Me ha enseñado a siempre tratar de cuestionar lo dado, ¿no? Creo que la antropología tiene esa mirada crítica, em, que no solamente es el trabajo, digamos, sobre prácticas rituales o prácticas específicas, sino es el trabajo con las personas, ¿no? Y ese trabajo con las personas nos transforma siempre, ¿no? Entonces, para mí esa es la antropología, ¿no? Es tratar de comprender cómo construimos nuestras relaciones sociales, ¿no? Que muchas veces además son relaciones densas, porque están atravesadas por el género, la generación, las historias, la clase, la raza, la etnicidad, ¿no? Un país tan jerárquico como el nuestro siempre antepone, por ejemplo, relaciones de raza y clase, ¿no? Entonces, es comprender cómo se estructuran y cómo funcionan esos sistemas de relación, ¿no? Eso es para mí la antropología. Y por eso la antropología siempre nos lleva a, a cuestionar, ¿no? A problematizar a veces situaciones que las pensamos como normales, pero que en realidad están llenas quizás de complejidades propias, ¿no? Y nos enseña, creo que, a pensar desde lo complejo que puede ser, ¿no?
hay una dimensión de la antropología que se definía en realidad desde los estudios de cultura, pero digamos, la cultura es todo en realidad, y la cultura nosotros la vemos a través de las relaciones sociales y de las prácticas. Entonces, no puede asumirse como una totalidad, sino más bien debe verse en los contextos específicos, debe verse a partir de las problemáticas puntuales, ¿no? Y analizarse y mirarse, digamos, más como sistemas de relaciones en sí mismos, ¿no? Entonces, digamos, esa es un poco mi propia aproximación a la antropología, ¿no? Y la forma como lo veo también. Muchísimas gracias entonces por esta primera parte donde hemos conocido acerca de la trayectoria de la doctora María Eugenia. También hemos conocido un poco acerca de lo que es para ella el tema de la labor de la antropología y la investigación. Y también hemos hablado acerca de qué significa para ella la antropología, desde el quehacer, desde la labor que ella realiza. Así que vamos a profundizar un poco más los conocimientos y le voy a dar pase a mi compañero Ricardo. Ricardo, buenos días, te doy pase por favor para que continúes con esta segunda parte de la entrevista. Muchísimas gracias, Yesenia. Muchísimas gracias, doctora María Eugenia. Creo que es un placer y es un gran honor tenerlo en nuestro programa Hablemos de Turismo y Cultura, porque revisando la trayectoria profesional y académica en lo que es la investigación, creo que ha hecho muchísimo y esa contribución creo que nos da a los que venimos atrás imitarla. ¿Por qué? ¿Por qué no decirle? Si vemos, yo al menos en el poco tiempo que he podido revisar su biografía, más de 83 trabajos de investigación. Imagínense, es una trayectoria. Y mi primera pregunta es, ¿cómo hace la doctora María Eugenia tener tantas ideas para poder plasmarla en estas obras? La verdad me sorprendió, la verdad, no había leído son dos antropólogos, Manuel Marzani, qué decir, pues en la universidad hemos llevado teorías antropológicas 1, 2, pero a María Eugenia no lo siento sincera, pero viéndolo para hacer la entrevista he leído, me he dado con una gran sorpresa ahí. Y mi pregunta es, ¿cómo lo hace María Eugenia para poder escribir tanto? ¿De dónde saca tanto conocimiento y plasmarlo, no? Uy, tengo, a ver, para mí la universidad me abre un espacio importante, la verdad, para poder pensar en libertad, ¿no? Creo que la base de toda investigación es poder pensar en libertad, ¿no? Y poder crear. Creo que algo que no dije anteriormente es que la antropología tiene esa dimensión bastante artesanal cuando hacemos proyectos de investigación, ¿no? Que es cada proyecto va a tener su propia especificidad en cómo uno diseña las herramientas metodológicas, se acerca al problema de investigación, llevas a cabo la investigación, ¿no? Y en ese sentido, en todos los proyectos de investigación que he hecho, siempre, digamos, he ido avanzando pequeños artículos. Hay artículos que los he trabajado sola y los trabajo sola, y hay otros que en realidad en los últimos años he podido formar equipos de investigación y liderar equipos de investigación. Entonces, hay otros trabajos que los hago con miembros o miembros del equipo de investigación, ¿no? Y eso en verdad es enriquecedor, ¿no? Porque uno también siente que puede formar a otras personas en investigación y tratar de hacer como una pequeña escuela también, ¿no? Y a mí eso me fascina, la verdad. Ahorita, por ejemplo, en un proyecto nuevo que tengo, que es con fondos de la cooperación canadiense, acabamos de contratar a 2 estudiantes de pregrado de antropología como asistentes de investigación, ¿no? Entonces, son chiquitas, ¿no? O sea, chiquitas me refiero que son bien jovencitos en edad, pero con muchas ganas de aprender, ¿no? Entonces, para mí eso es fascinante, poder contribuir, ¿no? A formar en capacidades de investigación. Y creo que eso es lo que a mí me lleva a escribir, a trabajar todo el día. Sí, puedo decirlo con honestidad, trabajo todo el día, todos los días, casi en realidad.
Y eso creo que es lo que refleja, digamos, lo que estabas diciendo, Ricardo, que me hace sonrojar. No, pero doctora, o sea, verdad, es fascinante que tengamos, para mí, al menos desde a partir de ahora le daré cada día al menos una obra suyo y cuando termine le diré, ¿verdad? O sea, porque no pensé que pensábamos que en el Perú hubiera, ¿no? O sea, a veces tenemos otros prototipos, otras formas de pensar y creo que una de mis autores va a ser María Eugenia Golf. O sea, eso es lo Ay, que muchísimas quiero gracias, decir. ¿Mm? muchísimas gracias. Es un honor para mí. No, para que les habla, porque al menos estamos haciendo nuestros primeros semillas, nuestros primeros pininos en la investigación, y creo que recién estamos en eso. Y mi segunda pregunta, doctora, es lo siguiente. Cuando leí el tema Danzando Ayacucho, música y ritual Rincón de los Muertos, yo nací en el año 84, entonces yo vengo de Huancavelica, Lircay, está a par de horitas de Ayacucho. Entonces nosotros lo hemos vivido la violencia política en carne propia. Entonces, ¿qué es lo que ha querido plasmar en esto y cómo deberíamos preguntarnos si durante el 2022, diciembre, enero, febrero, el país pareciera que hubiera vivido la misma situación, ¿no? Una violencia tan atroz? ¿Cuál sería el mensaje que nos daría Eugenia para no pareciera que estamos volviendo a repetir la historia? Pero en otros escenarios, pero al final sigue siendo violencia. Sí, mira, yo comencé desde muy jovencita, ¿no? Y creo que eso en parte es lo que me lleva a formar equipos de investigación, a trabajar en un proyecto grande que tenía la Universidad Católica, que era el Archivo de Música Tradicional Andina, que lo dirigía Raúl Renato Romero. Y también estuvo Juan Ocio. En este proyecto, que hoy día se ha convertido en el Instituto de Etnomusicología, requerían siempre de antropólogas y antropólogos para lo que era el trabajo de campo. Y tuve la suerte de que me contratasen para poder hacer el campo en lo que era Ayacucho, Huancavelica y Apurímac. Yo he estado en tu comunidad en Lircay, en la ciudad de Lircay, para grabar carnavales, por ejemplo, ¿no? Oh. Y, y eran los 90, ¿no? Era época todavía muy difícil porque recién, digamos, era el poco tiempo después de la captura de Guzmán. Yo había regresado de hacer una maestría de Inglaterra y comencé a trabajar en el archivo, pero comencé a trabajar como parte del equipo de investigación de campo, ¿no? Entonces, nuestro trabajo consistía en hacer registros, digamos, registros en fiestas, en rituales, y así esa es la base de lo que forma el libro, Danzando en Ayacucho. Danzando en Ayacucho además es un libro que le tengo mucho cariño porque fue mi primera publicación, digamos mi primer libro en realidad. Y es un libro que está acompañado de un disco compacto en el cual se reúne toda la producción musical que recogimos y grabamos en esa oportunidad. Lo que me motivó a escribir el libro fue en gran medida que habíamos sacado el disco compacto y que era un proyecto que se hacía desde el Instituto de Etnomusicología con la institución Smithsonian de Washington, D.C. Y, y yo lo que quería era mostrar la vida, digamos, la vida más allá del horror que produce la guerra, ¿no? En Ayacucho, durante los años más álgidos de violencia, siguieron realizándose fiestas y más bien en algunos espacios festivos, la música y la danza fue oportunidad también para que la gente cuente lo que les estaba pasando, ¿no? La lírica de las canciones sirvió también para expresarse, ¿no? Para expresar ese dolor, las injusticias, la muerte que los asolaba, ¿no? Entonces, la vida tiene, digamos, esa dimensión, ¿no? De también ser capaz de elaborar desde el dolor, ¿no? Y creo que eso es en parte lo que me llevó a escribir el libro. Y sí, te doy toda la razón. Este año son 20 años de la presentación del informe final de la Comisión de la Verdad y Reconciliación y parece que no hemos aprendido nada, ¿no? Desde diciembre del año pasado
y los primeros meses del verano son desoladores, ¿no? Hoy día justamente Human Rights Watch está presentando su informe de evaluación de lo sucedido en el Perú, y lo que se destaca es un uso desproporcionado de las Fuerzas Armadas, que nos remite a este periodo terrible de violencia y a lo que hemos vivido, y también muestra un deterioro muy amplio de la democracia como sistema político, ¿no? Entonces es preocupante, y te doy toda la razón, Ricardo, porque, digamos, nos coloca en una situación que necesitamos mirarnos como sociedad y como país para pensar qué es lo que hemos hecho en realidad para pasar por este periodo de violencia que tuvimos en los 80 y 90, y que para que hoy día no volvamos a estar en estas condiciones, ¿no? Eso. Gracias en realidad por la pregunta. Sí, doctora, creo que ese es el tema, ¿no? Que todavía pareciera que la historia la han escrito otros, pero en Ayacucho hay una historia tan, para cerrarlo con esto, de una señora que perdió en la época de la violencia a sus padres, a sus hermanos. Y en este tema del diciembre, más o menos el 15 de diciembre en 15 de Ayacucho, diciembre, sí. perdió a su nieto, Sí. imagínense. Es una generación que todavía aún sigue pensando que con la violencia de los años 80, 90 haya desterrado. Pero con este tema estamos recordando, estamos pasando. Y país que no recuerda su historia, que no valora, que no analiza en su verdadera dimensión, creo que vamos a volver a tener. Creo que Exactamente, eso es un punto fundamental, ¿no? Uno tiene que fomentar la enseñanza crítica de la historia para poder no repetirla, efectivamente, ¿no? Uh-huh. muchísimas gracias, doctora. Doy paso a mi compañero Flavio. Y como dice, es un grato honor tenerlo esta mañana. Muchas gracias. Gracias, Ricardo. Muchas gracias, Ricardo. Buen día a todos. Principalmente a usted, María. La verdad, usted me acaba de dejar una gran reflexión, principalmente por todos los trabajos de investigación. Y me recuerda haber leído un artículo en Antropológica que habla sobre las memorias de la violencia. De cierta manera, el pensamiento crítico, incluso me recordó un poco más de lo que dijo Alex Huerta, de que el quehacer antropológico es lo que hace el antropólogo actualmente. Y bueno, como estudiante de antropología recién quinto semestre, me dejó bastantes reflexiones sobre cómo podemos abarcar un pensamiento más crítico actualmente. Y de eso viene mi pregunta. ¿Cuál es la importancia actual de la etnografía? ¿Cómo lo podemos adherir en tiempos actuales? Bueno, yo creo que desde hace un tiempo a esta parte, la antropología ha venido fortaleciéndose, en realidad, ¿no? Y teniendo usos bastante diversos, en campos también diversos, ¿no? La etnografía como, digamos, parte de nuestro corazón antropológico, que es hacer etnografía, está también en disputa, podemos decirlo, ¿no? Porque hoy en día comunicadores para el desarrollo, psicólogos sociales, gente que trabaja en marketing o en publicidad, ¿no? Todos te dicen que hacen etnografía o que quieren aprender a hacer etnografía. Pero quienes hacemos y aprendemos etnografía, digamos, somos antropólogas y antropólogos, ¿no? Entonces, ahí, digamos, te muestra que la antropología ha crecido, ¿no? En diferentes espacios profesionales, y te muestra las posibilidades que nuestra herramienta central puede brindar para pensar la sociedad, ¿no? Y en ese sentido, digamos, creo que la antropología aporta desde la forma cómo podemos profundizar, ¿no? En casos específicos, mostrar lo complejo que son, digamos, ciertos temas, ¿no? Y eso en realidad ahonda también y debería llevar, ¿no? Al diseño de políticas específicas, ¿no? Pero creo que a veces lo que no encontramos es el enganche, podemos decir así, ¿no? Y en ese sentido, digamos,
claro, como ha dicho o te ha dicho Alex, ¿no? Em, hay una dimensión de la antropología que es precisamente, y creo que no es solo la antropología, sino en general del hacer investigación en ciencias sociales, en ciencias básicas, ¿no? Em, que es la del desarrollar el pensamiento crítico, ¿no? La antropología nos enseña a eso, en realidad, ¿no? Por ejemplo, si nosotros pensamos en las famosas ODS, ¿no? Que son los Objetivos de Desarrollo Sostenible, la antropología te va a decir, ok, pero tú no puedes aceptar que un modelo de desarrollo se imponga en un determinado lugar si tú no comprendes el contexto histórico del lugar, ¿no? Y cómo es el sistema político o lo que está sucediendo en ese lugar, ¿no? Entonces, la antropología te va a llevar a cuestionar, por ejemplo, eso, ¿no? A decirte, muy bien, los objetivos de desarrollo sostenible, pero son tan generales que el Perú podría poner check a ciertos parámetros o indicadores, ¿no es así? Y sin embargo, la desigualdad podría mantenerse, ¿no? Entonces, esa es una reflexión antropológica, por ejemplo, ¿no? Eso es lo que enseña la antropología. La antropología te enseña a que, digamos, no puede imponerse ciertas cosas sobre otras si uno no conoce los contextos históricos, socioculturales del lugar y políticos del lugar, ¿no? Entonces, la antropología te enseña a pensar desde allí, ¿no? Y creo que esa es precisamente esa dimensión de crítica que trae consigo, ¿no? Es cierto. Como decía Malinowski, aprender a hacer etnografía es ser la misma persona que vive en ese contexto histórico, en ese contexto cultural, desarrollarse y convivir, permanecer, o mejor dicho, ser un nuevo integrante más de la vida. Ujú. Esto, la verdad, me deja bastante que desear porque nosotros como antropólogos es cierto que carecemos una escuela antropológica, principalmente para los estudiantes, porque la mayoría no está interesado en investigar. Eso es un poco decepcionante por parte de mí, pero fomentar la investigación, fomentar la reflexión antropológica crítica actual es lo que nos va a ayudar bastante para continuar con nuestra labor antropológica y así sistematizar. Y me gustaría también eh, preguntarle esto, porque actualmente vivimos en una era digital. ¿Cómo Ujú. nosotros podemos adecuar la etnografía desde términos metodológicos al Internet? O sea, ¿cuáles son los nuevos desafíos de la etnografía? Es algo interesante. Sí, es algo que enseño y Oh, desarrollo en realidad. Lo que pasa es que, o sea, hay que pensar que la globalización y el avance del desarrollo tecnológico de los últimos años, ¿no? Ha traído una serie de transformaciones en nuestro ejercicio profesional, podemos decir así, ¿no? Entonces, uno puede decir que vas a hacer trabajo de campo en tal o cual lugar, ¿no? Pero antes de ir a hacer el trabajo de campo, uno antes, por ejemplo, revisaba bases de información, ¿no? Revisabas el censo, la encuesta de hogares, nacional de hogares, o el ENDES, ¿no? O sea, revisabas qué información había. Pero ahora toda esa información está en el Internet. Entonces, uno comienza haciendo búsquedas es básicas, ¿no es cierto. así? Entonces, comienzas haciendo búsquedas básicas y te encuentras que tal o cual lugar además tiene una página en Facebook, ¿no? Y le das like para volverte seguidor de esa página en Facebook. Y comienzas a enterarte que no solamente publican información de actividades que están desarrollando, sino que comienzan a publicar fotografías y que hay personas que comentan. Y lo que comienzas es a anotar los nombres, por ejemplo, ¿no? ¿Quién es el alcalde? ¿Quién hizo tal o cual actividad? ¿Quiénes participan más en estas redes sociales, no? Entonces, lo que, a lo que voy es de que esa red social se convierte en un otro espacio social para hacer investigación, en realidad, ¿no? Que va de la mano
con la investigación que uno puede realizar en la localidad, en realidad, ¿no? Lo que pasa es que la localidad se ha convertido en un, digamos, ha salido, podemos decir así, fuera de sus fronteras territoriales. Y ahí uno tiene migración también, ¿no? Y también tienes, digamos, otros procesos más que han acelerado el uso de tecnologías digitales, como ha sido la pandemia, ¿no? O sea, la pandemia ha acelerado el uso de tecnologías digitales, ¿no? Y la pandemia también ha acelerado que ciertas comunidades demanden por conectividad, por ejemplo, para sentirse parte también de un universo más global, ¿no? Entonces, en gran medida, por ejemplo, hoy en día comunidades nativas demandan tener acceso a antenas de retransmisión para poder acceder a Internet, ¿no? El Internet se convierte en parte de lo que buscan como derecho, por ejemplo, ¿no? Porque entienden también de que uno no existe solo en un territorio, uno existe también en esta conexión con otros a través de las redes sociales, ¿no? Entonces, los entornos digitales son también entornos sociales, ¿no? Nos abren posibilidades como lugares para hacer investigación, como herramientas para investigar, ¿no? Y como formas para presentar resultados de investigación también, ¿no? Es decir, un poco todo, ¿no? Entonces, hay proyectos de investigación que hoy día diseñan páginas web para presentar los resultados de investigación. En un proyecto que hice con jóvenes Ashánica, por ejemplo, con mi colega Sara Barro, y con Eilem Matacaf, Caroline Pelican, Roxana Vergara y Victoria Chigmana. Trabajamos con jóvenes indígenas que son parte de OMIASEC, que es la organización de mujeres ashánicas en la selva central, ¿no? Ellas hicieron cortos documentales y todos estos cortos los subimos a una plataforma digital, ¿no? Que es una página web. Entonces, la página da cuenta de lo que fue el proyecto de investigación, pero también presenta los resultados de la investigación, ¿no? Y me imagino que como se pone en circulación información, más adelante habrán quienes trabajen en base a eso en sus propios proyectos también, ¿no? Entonces, es un espacio bastante dinámico, pero así como cuando uno entra a trabajar en una localidad, uno comienza a mirar cuáles son los lugares más importantes de esa localidad, cuando uno comienza, también tienes que preguntarte cuáles son las redes sociales más usadas por las personas con las que vas a trabajar de ese lugar, ¿no? Mm, Generalmente no va a ser Twitter, ¿no? Twitter es en el Perú una herramienta digital bastante más de élite, por ejemplo, y de un grupito muy chiquito. La radio, por ejemplo, sigue siendo el medio masivo más importante en el Perú, ¿no? Facebook es bastante usado, WhatsApp es bastante utilizado, ¿no? Y ahora TikTok. Hay muchos jóvenes, ¿no? Quechuas, aymaras, ¿no? De la Amazonía que utilizan TikTok, por ejemplo, ¿no? Entonces, uno tiene también que aprender a mirar, ¿no? ¿Qué es aquello que se utiliza y cómo se utiliza, ¿no? Y te abre también posibilidades, por supuesto, para seguir haciendo investigación, ¿no? Excelente. Hay un cuaderno de trabajo que publicamos el año pasado. Está en el Departamento de Ciencias Sociales de la PUC. Es el cuaderno 65, si no me equivoco. Puedes bajarlo, se puede bajar de la internet. Lo hice con Carolina Rodríguez, Roxana Vergara y Alexandra Reyes. Mm. La etnografía digital, sus desafíos y sus posibilidades. Sí. Y lo hicimos como cuaderno de trabajo para que pueda ser utilizado en clases, para cursos, ¿no? Para estudiantes, para colegas, ¿no? Para que ayuden precisamente.
Es gratificante comprender que ahora existe una evolución metodológica de la etnografía. ¿Por qué? Actualmente este es un tema que se desconoce bastante en la ramificación metodológica de la antropología. Es interesante. Muchas gracias por responder mis preguntas y le doy paso a mi siguiente compañero. Muchas gracias, Flavio. Ha sido, si no hay más que agregar a esta parte, esta segunda parte ha sido muy interesante conocer más acerca de la investigación, del trabajo que viene realizando. Yo me quedo con algo muy importante que mencionaba usted, que es el dejar una escuela, ¿no? Promover una escuela de investigación. Como mujer, de verdad es inspirador de que realice este tipo de investigaciones, esté involucrada. Tiene en su haber, como mencionaba Ricardo, 83 trabajos de investigación y eso posiciona mucho el tema de que las mujeres antropólogas estemos inmiscuidas en investigación, ¿no? Es una inspiración para otras mujeres a hacer este trabajo. Entonces, desde ya yo la felicito por la labor, por el trabajo, por ese ímpetu que tiene, ¿no? De querer hacer las cosas, por aportar, hace esta investigación. O sea, yo veo de su parte esta investigación que lo hace por amor, porque recorre, conoce los lugares, ha trabajado con nuestros hermanos y hermanas, como decía, los cacumas, los asháninkas, y va conociendo, va aperturando no solo el lado amazónico, también ha cogido el lado andino, ha complementado arte, ha complementado varios espacios que para el común del entendido de la antropología podrían decir es todo lo que estudia la antropología, o sea, la antropología es grande, es inmensa, ¿no? Y hace ver como el gran trabajo que viene realizando. Desde ya yo como mujer también es una inspiración para nosotras para investigar, para posicionar la antropología, porque podemos recorrer, sí, por el tema del trabajo, pero a veces no escribimos, ¿no? No escribimos todo aquello que realizamos, que hacemos, y quizás eso es lo que esté faltando promover también. Así que esta entrevista, yo sé que para muchas antropólogas, ¿no? Y para otros especialistas también en ciencias sociales va a ser una inspiración. Así que nuevamente agradecerle y quisiera cerrar ya con las palabras finales, ¿no? Doctora María Eugenia, ¿qué tal le ha parecido esta experiencia con el canal? ¿Cuál sería su mensaje para todos aquellos jóvenes, ¿no? Y señoritas, antropólogos, antropólogas también, que vienen elaborando, que vienen incursionando? Hemos hecho antropología y usted es testigo de ello, que se han aperturado nuevos espacios. Ahora los antropólogos y antropólogas están más posicionados, ¿no? Entonces, eso es fruto de este trabajo que se viene haciendo como hormiguitas, todos aportando. Entonces, quisiera concluir esta entrevista dándole pase a usted para que pueda darnos ese mensaje. Muchas gracias, Yesenia, por tus palabras. Muchas gracias a Hablemos de Turismo y Cultura por la invitación. Para mí es un honor estar con ustedes. Y siempre, digamos, es grato conversar sobre la antropología y la investigación y la formación, podemos también decir, de nuevos investigadoras, investigadores, ¿no? Creo que, y te agradezco mucho que resaltes, digamos, el hecho que seamos mujeres, ¿no? Y justo ayer en la noche conversaba con una alumna chiquita, ¿no? Y le decía que quizás es cierto, ¿no? Que en la gran mayoría de los equipos de investigación que he formado han tenido una gran predominancia de mujeres, ¿no? Y yo creo que hay un trabajo muy grande todavía que hacer en ciencia y en investigación en ciencia, ¿no? De potenciar el trabajo de la mujer, ¿no? El trabajo de la mujer además siempre es complicado porque tenemos la casa, las responsabilidades con los hijos, con los padres muchas veces, ¿no? Que nos pueden distraer, ¿no? Y quizás hay momentos donde nuestra producción académica baje un poco, pero que no decaiga. Ese sería mi consejo, ¿no? Digamos, hay momentos que sube y baja, ¿no? O sea, si ustedes ven mi propia producción académica, van a encontrar momentos que sube y momentos que baja, ¿no?
Y quizás los momentos que baja correspondan a periodos en los cuales he tenido que darle más prioridad a responsabilidades familiares o de la casa, ¿no? Por ejemplo, porque la mujer a veces está atada a estas situaciones, ¿no? Y eso construye muchas veces relaciones de desigualdad, ¿no? Y creo que lo que necesitamos es impulsar relaciones mucho más equitativas, ¿no? Y eso también parte de mirar espacios como la universidad, la escuela, la investigación, por supuesto, ¿no? En la universidad, por ejemplo, cada vez ahora se abren más posibilidades para tener profesoras, ¿no? Y para ascender en la escalafón del profesorado, ¿no? Pero la universidad ha sido por décadas un espacio sobre todo dominado por hombres, ¿no? Entonces, también comencemos a mirar que sí podemos hacer las cosas diferentes, que sí podemos, digamos, y hacer las cosas diferentes quiere decir con nuestra propia feminidad también, ¿no? Digamos, y de manera académica, de manera científica, ¿no? Y riéndonos, ¿no? Por supuesto, ¿no? O sea, trayendo toda una dimensión distinta al hacer investigación, ¿no? La investigación científica no tiene por qué ser aburrida, no tiene por qué ser para nada, ¿no? Al contrario, tendríamos que hacerla o llevarla por un terreno, si quieren, donde podamos también disfrutar lo que hacemos, ¿no? Y creo que eso es importante, ¿no? Muchas gracias por la invitación, muchas gracias por invitarme esta mañana, que acá en Lima está bastante cálida. Espero que por allá también estén con sol, pero acá estamos con un sol radiante. Muchísimas gracias. Acá hay solcito, doctora, pero cuando vas al calor, al sol quema, y cuando estás en la sombra estamos congelados. Con frío. Igual, agradecerle a usted por esa predisposición que tiene a brindarnos esta entrevista, a poder conversar. Sé que estos espacios sirven como aporte a nuestros amigos, amigas, no solo que hacen el quehacer antropológico, sino también a otras personas que también nos siguen y hacen investigación de diferentes ramas de las ciencias sociales o también de otras. Entonces, es importante y también yo creo que esto va a inspirar. Hay mujeres gestoras culturales que también hemos tenido la dicha de entrevistar, hermanas y hermanas también de comunidades indígenas. Entonces, creo que eso de hacer investigación, de posicionar el tema de la mujer dentro de la investigación, creo que es un gran paso. No va al extremo del feminismo, que a veces cuando ya comienzan a posicionarse nos suelen llamar de ese modo, pero yo pienso que la mujer también va por este lado del aporte, de la investigación, de generar espacios culturales, y ese es un gran aporte, ¿no? Como decía, esperemos que se vayan aperturando, así como se han aperturado espacios para para la antropología en general, también que se aperturen espacios para las mujeres también antropólogas, ¿no? Y sobre todo, quiero finalizar agradeciendo, pero un mensaje que también me he quedado yo, doctora, para no hacer extensa esta despedida, es algo que usted ha mencionado. Cuán importante es conocer y recorrer, caminar. El camino se hace al andar. Usted ha recorrido para investigar, no es que es un trabajo solo de gabinete, sino que ha hecho un trabajo de campo, conocer la realidad, ver el panorama de cómo nuestros hermanos, cuál es su realidad. Sí, muchos están conectados con las redes sociales, hay otros que no. Entonces, el tema de, por ejemplo, de las comunidades tanto amazónicas como andinas, es un tema muy amplio de investigación. Entonces, eso es lo que usted ha llevado y ese mensaje de lo importante de conocer y recorrer. El antropólogo hace estos trabajos de investigaciones tan ricos siempre y cuando recorra y conozca esos lugares donde debe de investigar. Entonces, ese es un claro ejemplo del trabajo que realiza y del mensaje que dan sus alumnos para motivarlos a hacer investigación. Muchísimas gracias, doctora, nuevamente.
Agradecer a todos, queridos amigos, agradecer a todos y cada uno de ustedes que nos han acompañado en esta edición de Hablemos de Turismo y Cultura, agradecer a la doctora por su predisposición, se ha hecho un espacio en su agenda para podernos dar a conocer ese tema muy importante, agradecer a Ricardo, a Paul y a Flavio. Ya para cerrar, vamos a despedirnos entonces. Ricardo, por favor, ya tus palabras finales para cerrar este bloque. Creo que infinitamente agradecidos a la doctora María Eugenia. Mi tarea a partir de ahora será hacer leer, leer a todos los alumnos todos los libros que se pueda. ¿Por qué? Porque yo lo leí, pero por ejemplo esta obra, Danzando en Ayacucho, música y ritual, hace buen tiempo, pero no pensé que era de usted, ni lo tomé la importancia del nombre. Pero ahora recordando de memoria, sí. Entonces creo que es eso. Entonces, porque creo que las mujeres, como dicen, ¿no? Si hay uno que lo pudo hacer, ¿por qué no? Pues hay que invitar. Ese es nuestro camino. Entonces creo que, como dice, el camino es de andar. Y nosotros también estamos dando nuestros primeros pasos. Entonces creo que es eso. Y agradecerle infinitamente. El canal de Hablemos de Turismo y Cultura está dispuesto cuando usted requiera, cuando usted quiera. El espacio, el canal es suyo, doctora, y creo que me puede decir. Muchas gracias, Ricardo. Muchas gracias, Yesenia. Flavio, tus palabras de despedida, por favor. Bueno, en primer lugar agradecerles por el tiempo que están aquí compartiendo conocimiento. Como siempre yo lo digo, el conocimiento no tiene que ser algo privado, sino algo público, ya que se tiene que repartir más y más, así aportar con nuestro granito de arena a la sociedad. Y también agradecer a los espectadores de Hablemos de Turismo y Cultura por siempre acompañarnos en las transmisiones y en los videos ya, para que aprendan un poco más de nuestra cultura y sobre el quehacer antropológico. Muchas gracias. Muchas gracias, Flavio, y también aprovecho para agradecer a Paul y también agradecer a la audiencia, por supuesto. Muchas gracias a usted, a cada una y cada uno de ustedes. Entonces, muchísimas gracias a todos los que han estado en sala, agradecer a nuestro productor también en general, Paul Córdoba, que siempre pues viene por interno manejando toda la programación. Muchas gracias, Paul. Y agradecerle a ustedes, queridos amigos, por acompañarnos, por seguirnos día a día, acompañarnos en estas entrevistas, en nuestros reportajes, en los en vivos que ya vamos a estar programando también a lo largo de este año. Agradecerles a cada uno de ustedes por seguir apostando por la cultura, por la investigación, porque el tema de conocimiento no sea ajeno, ¿no? También sea público, así que nosotros les llevamos todo este trabajo con mucho cariño y con mucho amor. Muchísimas gracias, será hasta una próxima edición. No se olviden de compartir y darle like a la edición del programa. Cuídense, nos vemos, hasta la próxima.